En octubre de 2011, una llamada irrumpió en la central de emergencias de Toronto. La voz de un hombre sonaba agitada, al borde del llanto. Era Philip Grandin. Decía haber encontrado a su esposa, Carissa, sumergida en la bañera sin reaccionar. La situación era desesperante. So tell me exactly what's happened. I just came home and I was out running and my wife was taking a bath, and when I came home, she's in the bath, but she's under the water and she's not breathing. Carissa. Oh God. Del otro lado de la línea, la operadora le decía que se calmara, mientras le daba instrucciones para ayudar a su esposa. Él parecía estar haciendo todo lo posible, pero con el tiempo se descubriría que esa llamada era solo la puerta de entrada a algo mucho más oscuro. Porque lo que parecía un accidente terminaría exponiendo secretos, contradicciones y un plan cuidadosamente calculado. Lo que pasó aquella noche cambiaría para siempre la vida de todos los involucrados. Soy Diego, y estás escuchando una historia real que no te dejará indiferente. Antes de continuar, cuéntame en los comentarios desde dónde nos estás escuchando. Deja tu me gusta si te gustan los casos reales como este, y suscríbete para que podamos seguir trayendo más contenidos similares. Ahora sí, volvamos al caso de Carissa. Ana Carissa Darwin nació el 10 de noviembre de 1981 en Filipinas. En 1994, cuando aún era adolescente, Carissa, como le llamaban sus seres queridos y nos referiremos a ella en adelante, emigró con su familia a Toronto, Canadá. Una vez en su nuevo destino, la jovencita destacó por su dedicación y rendimiento académico. Tras finalizar la secundaria, ingresó a la universidad local, donde cursó biología humana y arqueología. En 2006, se graduó con honores y posteriormente consiguió empleo en una compañía de seguros. Más allá de su formación y trabajo, Carissa encontraba un profundo sentido en su fe. Participaba activamente como voluntaria en distintas iglesias bautistas de la ciudad, especialmente en una congregación de un barrio residencial muy concurrido, donde era ampliamente reconocida por su calidez y generosidad. Fue en ese entorno comunitario donde su camino se cruzó con el de Philip Grandin, un encuentro que marcaría un antes y un después en su vida. Desde pequeño, Philip había sentido un fuerte interés por la religión. Le apasionaba escuchar a las personas y ayudarlas con sus problemas. Al llegar a la adultez, además de graduarse como enfermero, decidió inscribirse en el seminario bautista de la ciudad. Posteriormente empezó a trabajar como pastor y más tarde fue trasladado a la iglesia donde conoció a Carissa. Ambos compartían valores, creencias y una profunda devoción por Dios. Y el flechazo entre ellos fue inmediato. El 11 de octubre de 2008, Carissa y Philip se casaron en una iglesia bautista del centro de la ciudad y ella adoptó su apellido. Luego se mudaron a una pequeña casa ubicada en una zona residencial tranquila de las afueras. Allí todo marchó de maravillas y entre sus vecinos eran vistos como una pareja ejemplar. Philip además fue ascendido a pastor principal de la iglesia, ganándose el respeto de todos. Unos años más tarde, en 2011, Carissa recibió una gran noticia. Estaba embarazada. Por ese entonces, Philip, que inexplicablemente había abandonado sus funciones como pastor, se ganaba la vida como enfermero en una residencia para adultos mayores, donde su tarea principal era administrar los medicamentos a los pacientes. A ojos de todos, conocidos y vecinos, el matrimonio se encontraba en el mejor momento de sus vidas. Sin embargo, muy pronto se revelaría que, puertas adentro, la realidad era muy distinta. El 17 de octubre de 2011, los servicios de emergencia recibieron una llamada alarmante. Al otro lado de la línea, un hombre hablaba con la voz temblorosa. Decía que, al regresar a su casa de trotar por el vecindario, había encontrado a su esposa dentro de la bañera sumergida bajo el agua y que no respiraba. Era Philip. So tell me exactly what's happened. I just came home and I was out running and my wife was taking a bath, and when I came home, she's in the bath, but she's under the water and she's not breathing. Cuando la operadora le preguntó si había quitado el tapón para vaciar la tina, él respondió que no. Ella le pidió que lo hiciera de inmediato. A continuación,
Se escucharon chapoteos mientras intentaba mover el agua. Okay, sir, did you remove the water from the bathtub? No, I haven't. Okay, take the moment to do that now, okay? Tras preguntarle la edad de Carissa y si ella estaba respirando, la operadora le pidió a Philip que intentara sacarla de la bañera. Philip parecía no solo desesperado, sino también muy confundido. Entonces la operadora le insistió en que sacara a su esposa para luego proceder a hacerle reanimación cardiopulmonar. Él agregó que sabía cómo hacerlo, y la operadora le contestó que de igual manera lo ayudaría. Do you want me to do that now? Yes, I want you to do that now. Get her out, put her on the floor, flat on her back, okay? I know how to do CPR. Okay, well, I'm going to guide you through that. Do that right now. Get her out, put her flat on her back. Let me know when it's done. All right. Mientras la operadora esperaba la señal de Philip, del otro lado de la línea, volvieron a oírse chapoteos, seguidos por gritos desesperados. Él llamaba a su esposa una y otra vez, suplicando entre sollozos y clamando a Dios. Krista. Oh, God. De pronto, Philip volvió a hablar y con la voz quebrada le dijo a la operadora que su esposa estaba en el 5º mes de embarazo. Después nuevamente se escucharon ruidos del agua como si estuviera luchando por sacarla de la bañera. La situación era insoportable. A continuación, entre gritos, le comunicó a la operadora que no podía sacarla porque estaba demasiado pesada y resbaladiza. La operadora volvió a intervenir y le recomendó apoyarse en algún punto firme para tener mejor agarre. Incluso le sugirió atar una toalla a uno de los brazos de su mujer para ayudarse. I can't do it. She's too heavy. She's too slippery. You can't get her out of the bathtub? Hey, sir? Yeah. Okay, so if you can, try giving you something that will get you a better grip, okay? Can you try wrapping a towel around her arm? Might give you a little bit better grip to get her out. Okay. Sin embargo, segundos después, Philip volvió a insistir en que su esposa estaba demasiado resbaladiza. Y otra vez, se escucharon movimientos en el agua, seguidos de sus gritos desgarradores, llamándola por su nombre con la esperanza de que reaccionara. Mientras tanto, la operadora repetía una y otra vez las indicaciones para sacarla de la bañera. Del otro lado de la línea, los sonidos que emitía Philip dejaban en evidencia el enorme esfuerzo que estaba haciendo. Tras varios intentos, Philip le informó a la operadora que había logrado recostar a Carissa sobre un costado izquierdo tal como ella le había indicado. Entonces la operadora comenzó a darle instrucciones para iniciar la reanimación cardiopulmonar. Así, entre ambos fueron contando las compresiones en el pecho, siguiendo el ritmo mientras esperaban la llegada de los paramédicos. Poco después, cuando los paramédicos llegaron a la vivienda, no solo encontraron a la mujer recostada dentro de la bañera, sino aún bajo el agua. Y aunque fue trasladada de inmediato al hospital más cercano, una vez ahí, Carissa fue declarada sin vida. Tenía solo 29 años. Su bebé, entonces de 20 semanas, tampoco sobrevivió. La causa oficial del fallecimiento se atribuyó a una inmersión en el agua, por lo que en apariencia todo apuntaba a un trágico accidente doméstico. Sin embargo, un detalle nada menor llamó la atención a los detectives. Philip era enfermero certificado. Por ende, resultaba difícil de explicar que alguien con su formación no hubiera intentado asistir a su esposa tal como se escuchaba en la llamada al servicio de emergencias. Aquello encendió las primeras dudas. Luego resultó que la autopsia agregó un giro inesperado. En el organismo de Carissa se detectó lorazepam, un potente sedante. Ante ese hallazgo, Philip quedó detenido, pero debido a la falta de pruebas concluyentes en su contra, tras 2 horas de interrogatorio terminó siendo liberado. Desde entonces, la policía comenzó a vigilarlo de cerca. Mientras tanto, los investigadores dieron con un antecedente igual de inquietante. El 14 de octubre, apenas 3 días antes de los hechos, Carissa había sido trasladada de urgencia al hospital. Estaba débil, somnolienta y sin fuerzas para mantenerse en pie. Su esposo había realizado la llamada al servicio de emergencias. Los médicos ordenaron estudios toxicológicos y el resultado fue claro. En su organismo había lorazepam. Dado que no debía consumirse durante el embarazo, la abordaron al respecto. Carissa negó rotundamente haber tomado pastillas.
Según explicó, lo único que había ingerido ese día fue un batido que su marido le preparó. Minutos después de beberlo, comenzó a sentirse muy mal. Mareos, sudoración intensa, fatiga extrema y náuseas. Después de pasar la noche en observación, sus síntomas desaparecieron, así que recibió el alta, aunque le recetaron medicamentos, incluido un antibiótico para un problema hepático previo. Pero si en ese momento la historia no había encajado del todo para los médicos, ahora mucho menos para los detectives. Al profundizar en la vida privada del matrimonio, los investigadores descubrieron que la relación estaba lejos de armonía y estabilidad que proyectaban ante los demás. Todo había comenzado meses atrás de los hechos, cuando Philip contactó a Stephen, un pastor conocido por ellos, para pedirle sesiones de consejería matrimonial. Stephen aceptó sin dudar, convencido de que podía ayudarlos. En la primera sesión salió a la luz una verdad devastadora. Philip admitió que mantenía una relación extramatrimonial con Elaine Florentino, una feligresa de la misma congregación. Carissa la conocía. Habían hablado en varias ocasiones e incluso la consideraba una amiga. La traición fue doble. Philip no solo había roto sus votos matrimoniales, sino también su compromiso espiritual, ya que Elaine era alguien a quien él debía guiar como pastor. Pero aquella no fue la única revelación. Philip también confesó que consumía contenido para adultos, algo que contradecía los valores que ambos defendían. A pesar del dolor, Carissa le expresó su deseo de perdonarlo. Quería que su bebé creciera en un ambiente lleno de amor y estabilidad. Stephen, por su parte, puso una condición para continuar con la terapia. Philip debía terminar la relación con Elaine y dejar el consumo de ese tipo de contenido. Él aceptó sin dudarlo. Estaba dispuesto a hacer lo necesario para salvar el matrimonio. Las sesiones continuaron todos los jueves por la noche. Sin embargo, con el tiempo, Stephen advirtió que el problema iba más allá de una infidelidad. Philip tenía una adicción. Por eso le propuso una medida drástica: renunciar a su cargo pastoral e incluso cambiar de iglesia para evitar cualquier contacto con Elaine. Aunque la idea no le agradó, terminó aceptando. De tal modo, aquel fue el verdadero motivo de su cambio abrupto de vida. Este detalle resultó crucial para los detectives. En la residencia para adultos mayores donde fue contratado, sus funciones incluían la administración de medicamentos a los pacientes. Entretanto, aunque en terapia parecía comprometido con recuperar el matrimonio, su comportamiento en casa demostraba lo contrario. Tanto así que Carissa tuvo que instalar un filtro en la computadora para impedir que él siguiera accediendo a ese tipo de contenido. Y no fue el único problema. Pocas semanas después, Philip retomó el contacto con Elaine. Carissa lo notó de inmediato y lo enfrentó en una de las sesiones con Stephen. Una vez más, él prometió cambiar. Y una vez más, ella decidió creerle. Hasta que, muy poco después, ocurrió el extraño episodio que la llevó a urgencias. Las entrevistas con Stephen expusieron más detalles inquietantes. Según relató, al día siguiente de la tragedia, Philip lo citó en una cafetería para hablar sobre los arreglos del funeral. Durante la conversación, Stephen le sugirió comprar una parcela doble en el cementerio, una práctica común entre parejas que planean ser enterradas juntas. Sin embargo, la reacción de Philip lo dejó desconectado. Tras unos segundos de silencio, respondió que no quería hacerlo porque quizá en el futuro podría volver a casarse. Para Stephen aquello no solo fue inesperado, sino profundamente inapropiado dadas las circunstancias. Además, en los días siguientes, la preocupación de Stephen por el comportamiento de Philip fue en aumento. A mitad de esa misma semana volvió a llamarlo para saber cómo se estaba sintiendo y de paso preguntarle por Elaine. Quería saber si le había contado sobre lo ocurrido con Carissa. Entonces, Philip insistió en que bajo ningún motivo debía enterarse, ya que la noticia podría afectarla emocionalmente. Stephen no pudo contener el enojo. Parecía más preocupado por proteger a su amante que por afrontar la muerte de su esposa. Peor aún, Stephen ya sabía que Elaine estaba al tanto de la tragedia. Aún así, Philip continuó negándolo. Las inconsistencias eran cada vez más evidentes.
Antes de terminar la llamada, Stephen fue directo y le preguntó si todavía estaba enamorado de Elaine. Philip no dudó en admitirlo. Sus sentimientos por ella no habían cambiado. Durante las semanas siguientes, mientras la familia de Carissa canalizaba el duelo haciendo donaciones en su memoria, Philip parecía moverse en una realidad paralela, o al menos era lo que indicaba su calma desconcertante sin mostrar señales de angustia o dolor. Más que atravesar un proceso de pérdida, parecía enfocado en otra prioridad: retomar su relación con Elaine. Para colmo, además del duelo por su hija, Ramón debió enfrentar algunos problemas de salud derivados del estrés que le produjo la tragedia. El 27 de octubre, cuando se llevó a cabo el funeral de Carissa en la iglesia bautista, Philip fue recibido con recelo. Para entonces, muchas personas de su entorno, quien inicialmente se habían conmovido por su pérdida, ya empezaban a sospechar de su falta de emoción. Con el paso de los días, además, la actitud aparentemente pasiva de la policía empezó a despertar malestar entre los vecinos. Algo no cerraba. ¿Por qué nadie investigaba? ¿Por qué él seguía comportándose como si nada hubiera pasado? Hasta que, finalmente, las pruebas empezaron a aparecer. Todo ocurrió cuando los detectives accedieron al historial de la computadora de Philip. Allí encontraron algo que por fin empezó a darle sentido, o mejor dicho, un sentido aterrador a las sospechas acumuladas. El 10 de octubre, apenas una semana antes del fallecimiento de Karina, Philip inició sesión en su cuenta y realizó varias búsquedas que helaron la sangre de los investigadores. Primero, consultó si 100 gramos de lorazepam podían ser letales. Un minuto después, reformuló la pregunta. Quería saber si alguien podría perder la vida con esa misma cantidad del medicamento. Pero lo más revelador estaba por venir. El historial también mostraba que el 17 de octubre a las 10 de la noche, es decir, 40 minutos antes de que Carissa fuera encontrada en la bañera, Philip había desactivado el filtro que bloqueaba el acceso a sitios para adultos en la computadora. Esa acción desmontó su coartada por completo. No había salido a correr, como afirmó. Estaba en la casa mientras su esposa tomaba el baño por última vez. La sombra de la sospecha dejó de ser una posibilidad. Se transformó en un patrón. Además, al revisar los registros telefónicos, los detectives descubrieron que entre las 6 de la mañana y las 5 de la tarde de ese mismo día, Philip había intercambiado 275 mensajes de texto con Elaine. A la luz de esa evidencia, los investigadores reconstruyeron que Philip había suministrado el medicamento a Carissa y cuando ella quedó indefensa, la dejó dentro de la bañera sin prestarle ayuda. Las sospechas se fortalecieron aún más cuando los agentes consideraron el acceso privilegiado de Philip a los fármacos, lo que explicaba no solo cómo obtuvo el sedante, sino también el extraño episodio previo en el hospital. Todo indicaba que allí había llevado a cabo una especie de prueba para observar cómo reaccionaba Carissa a una dosis menor. Finalmente, el 17 de octubre habría aplicado la dosis definitiva con el único objetivo de deshacerse de ella. El presunto móvil era evidente. Quería terminar el matrimonio para empezar una vida con su amante y al mismo tiempo satisfacer su adicción a las películas para adultos. En mayo de 2012, Philip fue formalmente acusado de asesinato en primer grado. Durante la audiencia inicial se declaró inocente, insistiendo en que la muerte de su esposa había sido un trágico accidente. Aún así, el proceso judicial fue lento y complejo. Recién 2 años después, en 2014, comenzó el juicio. Entre los primeros en declarar estuvieron el médico de cabecera de Carissa, quien la atendía desde 2002, y su obstetra. Ambos fueron claros al afirmar que nunca le habían recetado lorazepam. Pero el momento que realmente sacudió la sala ocurrió cuando Elaine subió al estrado. En su testimonio, ella narró que media hora antes de que hallaran el cuerpo de Carissa, Philip la llamó por teléfono. Esa noche, luego de ir a la comisaría, fue a su casa y mantuvieron relaciones íntimas. Sin embargo, Elaine aseguró que, pese a las bromas de Philip sobre empezar una nueva vida juntos, él nunca le habló de un plan para deshacerse de su esposa. Para la fiscalía, ese testimonio encajaba a la perfección con lo que venían sosteniendo desde el principio.
no solo mostraba la frialdad de Philip, sino que reforzaba un patrón de mentiras y contradicciones que señalaba claramente hacia él. La defensa, en cambio, presentó una versión completamente distinta. Afirmaron que tras enterarse de la infidelidad de Philip, Carissa había caído en una profunda depresión y que, como consecuencia, habría intentado quitarse la vida automedicándose. Y aunque no aportaron pruebas contundentes que respaldaran esa hipótesis, insistieron en que era la explicación más lógica. La fiscalía reconoció un punto incómodo. No existía una prueba directa que demostrara que Philip le había administrado el medicamento. Aún así, insistieron en que el conjunto de indicios no podía atribuirse a simples coincidencias. Para reforzar su postura, presentaron el testimonio de especialistas en toxicología, quienes explicaron cómo el lorazepam provoca somnolencia extrema y limita la capacidad de reacción. Gracias a esa evidencia técnica, la fiscalía logró establecer algo clave. Philip permitió que su esposa se bañara sola, aun sabiendo que estaba bajo los efectos de un sedante potente. En enero de 2015, el jurado llegó a un veredicto. Philip fue declarado culpable, aunque no del cargo inicial, sino de homicidio involuntario y, por ende, condenado a 15 años de prisión. Pese al revés, para la familia de Carissa, fue un alivio. Después de años de dolor e incertidumbre, creyeron que por fin podrían cerrar ese capítulo. Pero esa tranquilidad duró poco, porque Philip no estaba dispuesto a quedarse tras las rejas, de modo que su defensa apeló la sentencia y el caso llegó al Tribunal de Apelaciones. Allí, los jueces determinaron que, durante el juicio, el magistrado había respondido incorrectamente a una pregunta del jurado, lo que hacía el veredicto inválido. En consecuencia, ordenaron repetir el proceso, pero solo por el mismo cargo. Eso significaba que, en esta segunda oportunidad, los fiscales tenían prohibido argumentar que Philip había tenido la intención de quitarle la vida a su esposa. Philip aguardó el nuevo proceso en libertad. En sus idas y venidas a la corte, lucía siempre impecablemente vestido, con traje oscuro, paso firme y, sobre todo, con una expresión altiva y desafiante. Finalmente, en febrero de 2019, el veredicto volvió a ser el mismo: culpable. Pero ni siquiera entonces la defensa se dio por vencida. Presentaron una nueva apelación con 3 argumentos principales. Primero, aseguraron que el juez había influido al jurado al sugerir que Philip sabía que Carissa estaba bajo el efecto de un sedante y aún así no hizo nada para protegerla. Segundo, cuestionaron que se hubiera incluido como evidencia las búsquedas en la computadora, alegando que no eran relevantes para el caso. Y tercero, insistieron en que una condena de 15 años era desproporcionada para ese delito. En enero de 2020, el tribunal rechazó nuevamente la apelación. Con esa decisión, el proceso quedó sellado. Philip debía cumplir su sentencia de prisión. Por increíble que parezca, Philip y su defensa volvieron a apelar, exigiendo ahora el beneficio de libertad bajo fianza mientras esperaba un tercer juicio. Sorprendentemente se la concedieron. La situación se volvía desesperante. Finalmente, el 9 de mayo de 2022, casi 10 años después del crimen, el Tribunal Superior emitió la resolución final, confirmando que Philip Grandin era culpable del delito por el que había sido condenado. Philip nunca declaró en ninguno de los juicios, y ese silencio, para muchos, dijo más que cualquier palabra. Finalmente, fue trasladado a una penitenciaría federal de máxima seguridad para cumplir su condena de 15 años. Aunque ninguna sentencia podría devolverles a Carissa ni reparar el tiempo perdido en ese tortuoso proceso, para la familia, saber que Philip por fin estaba tras las rejas representó una forma de alivio. Después de todo, durante casi una década había jugado con su dolor. Ahora que conoces todos los detalles, ¿crees que una condena de 15 años fue suficiente para un caso así? ¿Y si hubieras estado en el jurado, habrías llegado al mismo veredicto? ¿O por el contrario, habrías tomado un camino completamente distinto? Déjanos tu opinión en los comentarios. Si te impactó esta historia y quieres seguir explorando casos reales y misterios como este, déjanos un like, comenta desde dónde nos escuchas y suscríbete para no perderte ninguno de nuestros episodios. Soy Diego.
y nos vemos en el próximo relato, donde la verdad siempre es más extraña que la ficción.